Listo. Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 5 del grupo 216. En esta ocasión venimos a presentarles las 8 fases de la investigación documental que realizamos para nuestro proyecto STEM. En este caso presentaremos 8 diferentes fases para poder hacer una investigación en base a nuestro proyecto prototipo, además en base a una problemática. Mi equipo es el número 5, conformado por Jonathan Alejandro Lozano Ábrego, Greta Lailín Martínez Chávez, Isa Josefina Martínez Coronado, Eileen Suri Martínez Sosa. y por su presentador, Leonardo Montemayor Vázquez. Nuestra docente es la maestra Bárbara Elizabeth Oviedo Castillo y aquí va nuestra presentación. La investigación documental es un proceso clave en el ámbito académico y científico, ya que permite recopilar, analizar y organizar información a partir de fuentes escritas. Este tipo de investigación es fundamental para sustentar trabajos, proyectos y estudios de todo tipo. A lo largo de esta presentación explicaremos cada una de las fases que conforman este proceso, desde la elección del tema hasta la redacción del informe final, con el fin de comprender mejor cómo se construye el conocimiento a partir de fuentes documentales confiables. A continuación, mi compañero Jonathan. Jonathan. La primera fase, selección y delimitación del tema. El primer paso es la selección del tema. Es necesario tomar en cuenta la profundidad, extensión y enunciación del tema. El segundo punto es la profundidad. Se hace referencia a la capacidad del investigador para analizar elementos del trabajo. El tercer punto es la extensión. Se debe de cuidar la capacidad del tiempo disponible para elaborar y el acceso al material informativo del investigador. Y el último punto, en la enunciación se indica tener un objetivo claro para trabajar de manera más segura. En esta fase nosotros nos pusimos de acuerdo para seleccionar una de las tantas problemáticas que hay en nuestra comunidad y asociarla a una ODS, que en este caso elegimos la ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación en base a la ODS y la problemática. Llegamos al acuerdo de hacer tejas de neumáticos reciclados. La segunda fase, la búsqueda de fuentes de información. Consiste en el acopio de información básica. Para esto es necesario reunir todo el material publicado en libros, periódicos, revistas especializadas, suplementos culturales e internet sobre el tema a investigar. También se puede obtener material de actas notariadas, artículos manuales, tesis, documentos de archivos, etc. Para obtener material de información se puede recurrir a bibliotecas, librerías, archivos, hemerotecas, entre otros lugares que son instituciones donde se conserva, organiza, promueve y difunde el material informativo. Lo que se Muchas hizo gracias. en esta etapa... Ya, con eso, gracias. Bueno, Lo que se hizo en esta etapa fue buscar información básica del tema en páginas de empresas donde hacen lo mismo, o en libros y en páginas de internet para poder recabar información. Consiguiente, vamos a seguir con la siguiente fase. Tercera fase, organización de datos. La investigación documental implica varias etapas. Siendo la organización de datos crucial para un trabajo sistemático, se recomienda elaborar un cronograma de actividades. La estructura de investigación documental comienza con la exploración de las fuentes de información relevantes para el tema delimitado. Es importante reflexionar sobre el conocimiento previo y registrar las ideas iniciales. Se sugiere consultar con compañeros o expertos y comenzar el acopio de fuentes, libros, revistas, internet, etc., recopilando datos mediante fichas y organizándolos. Fichas de investigación se clasifican en bibliográficas, registran datos de libros consultados, autor, fecha, título, fuente editorial, son útiles para referencias en el informe. Hemerográficas, registran datos de publicaciones periódicas, revistas, periódicos, incluyen datos como el autor del artículo, fecha, título del artículo, nombre de revista, periódico, número, volumen y páginas. De trabajo, se utilizan para registrar información específica extraída de las fuentes, citas textuales, resúmenes y comentarios. En esta fase, nuestro equipo se puso de acuerdo para tener organizados nuestros tiempos para entregar información documental y juntarlo con lo de los demás integrantes.
Además, se separaron los tiempos para hacer paso por paso nuestro prototipo del proyecto STEM, ya que teníamos que investigar y al mismo tiempo teníamos que construirlo, ya que no fue un trabajo fácil, pues sí se necesitó de mucha fuerza física. Cuarta fase, elaboración de un esquema conceptual del tema. Un esquema o bosquejo es un registro visual que representa la estructura del escrito y concluye el proceso de investigación de la investigación. Sus objetivos son identificar las partes principales y secundarias del problema y sus relaciones, detectar defectos de relación, proposición, omisión o unidad, facilitar el inventario de la información recolectada, orientar la recopilación de información faltante, facilitar la clasificación y codificación del material recopilado, establecer la organización, encabezamientos y secuencias probables del escrito final, como guía para la redacción, suministrar los elementos necesarios para formular la tabla de contenido o índice de estudio. El esquema debe ser flexible y modificarse si es necesario, añadir o cambiar capítulos. Elaborar el índice se deben ordenar jerárquicamente los datos: título, nombre del estudiante, equipo, institución, fecha y número de página. El índice va después de la portada y lista de los títulos de las partes del trabajo, introducción, contenido, referencias, etc., con su número de página, facilitando la localización de información. Para desarrollar un buen esquema de trabajo se deben considerar criterios como estructurar el formato del bosquejo de forma coherente, evaluar las fuentes de información atendiendo a su formato y contenido relevante al tema. Aquí se hizo un boceto de la estructura de nuestra monografía, donde plasmamos la información anteriormente investigada en un documento donde organizamos los temas de mayor importancia para que tenga coherencia al momento de ser leído. Se separaron los subtemas por capítulos y se empezó la redacción de la introducción y una hipótesis de lo que podríamos redactar en la conclusión. Quinta fase, obtención y análisis de los datos. Esta etapa tiene 3 objetivos principales. El número 1 es la obtención de la información que será útil para la investigación. El número 2 es el análisis de datos y elaboración de fichas de trabajo. Y el número 3 es la obtención de la información que será útil para nuestro trabajo. Implica seleccionar fuentes de información relevantes para la investigación. Requiere una lectura cuidadosa y activa de las fuentes, ya sean libros, revistas, material en Internet, etc., para lograr una comprensión profunda. Las fichas de trabajo son instrumentos valiosos para la investigación, permitiendo recoger lo esencial del tema. Su contenido se redacta dependiendo del tipo de ficha, de referencia, de cita textual, de resumen y de análisis. Aquí se realizó una lista de pruebas que se podrían realizar en nuestro prototipo. Los datos obtenidos de cada prueba se analizaron y diferenciaron en los datos investigados de Internet. Gracias a esto pudimos percibir diferentes características de nuestro prototipo. Nos ayudó a saber cuál era mejor, si las tejas de neumáticos reciclados o las tejas de barro corrientes. Las pruebas que se realizaron en nuestro prototipo son la disminución de temperaturas internas, la resistencia mecánica, el carga o golpes, absorción de calor, o sea, la conductividad térmica, el peso y la flexibilidad. También se realizaron los bocetos de cómo debían escribirse las fichas de trabajo para poder así comprender más nuestra información. Sexta fase, elaboración e inclusión de referencias. En esta fase se elaboran e incluyen las referencias de los documentos utilizados en la investigación documental. Se trabaja con 2 tipos de inclusiones: las citas textuales y las referencias. Una cita textual incluye ideas de un texto o de un autor anotadas literalmente, dándoles crédito para evitar el plagio. Al incluir citas textuales, se debe incluir las ideas del texto. Perdón. Perdón. Al incluir citas textuales, se debe incluir las ideas del texto o autor, ofrecer información sobre el autor, apellidos, señalar el año de la publicación, anotar las páginas donde se insertará el texto atraído. Las referencias se enlistan en orden alfabético de los apellidos de los autores, todas las fuentes documentales utilizadas en el trabajo que se está realizando. En esta penúltima etapa se realizó el listado de las referencias utilizadas.
en nuestra investigación diseñadas con el formato APA séptima edición, para poder dar un mejor formato a la monografía. Séptima fase. Redacción formal de la monografía. Características. Analizar el esquema de trabajo y ordenar las fichas bibliográficas y las fichas de trabajo conforme a este. Se agrupan todas las fichas que corresponden al primer capítulo del esquema con sus respectivos incisos. Se inicia con la redacción de la monografía. Rúbrica de formato, tipo de letra, márgenes, interlineado, párrafos, títulos, alineación del texto, numeración y observación. Partes de una monografía. Portada, índice, introducción, contenido, conclusión y referencias. Títulos y subtítulos. Nivel 1. Los títulos de este nivel deben ir centrados en las letras negritas y cada palabra iniciando con mayúscula. Nivel 2. Los títulos y subtítulos deben estar alineados a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas según corresponda. Nivel 3. Los subtítulos de nivel 3 deben alinearse a la izquierda en negrita y cursiva con mayúsculas y minúsculas según lo señalado. Otros pormenores para tomar en cuenta. Toda la información señalada es en formato APA, sugerido para la redacción de textos escritos. Toda la redacción implica trabajar con nuestras propias ideas acerca del tema que se está investigando. En la redacción del texto se debe usar la tercera persona y utilizar textos explicativos y descriptivos de manera que el lector no tenga duda de lo que está leyendo. En esta fase se realizó un boceto de nuestra monografía en donde pudimos poner el índice y los temas en orden de mayor importancia a menor importancia para poder tener una mayor explicación de nuestro prototipo. También se realizó el llenado de referencias en donde cada integrante dio 2 o más referencias para poder complementar la información que estuvimos dando durante las etapas. Octava fase. Informe de la investigación y presentación final, oral y escrita. Se debe trabajar en equipo de manera que se asignen tareas y cada integrante para elaborar la presentación en forma correcta y dinámica. Las diapositivas deben ser pocas. Estas se incluirán en forma completa un trabajo que desglose el tema de IDC. La presentación debe contener letra visible a 1 o 2 metros de distancia. Presentación oral de la monografía. Algunos datos que se incluyen en la diapositiva inicial de la presentación. Escuela de procedencia, unidad de aprendizaje, el título completo y delimitado del tema a exponer, unidad de aprendizaje y nombre completo del docente del grupo y el nombre de los nombres completos de los o las alumnas. En esta fase ya se hizo una monografía ya final, en donde cubrimos todas las rúbricas que pedía la edición APA séptima edición. Ya con esto se concluyó y se presentó el prototipo o la investigación que estuvimos haciendo durante todo el semestre y durante todas estas etapas. Con esto concluimos en donde las fases de la investigación documental nos permitieron seguir un camino ordenado y lógico para obtener, analizar y presentar información de manera efectiva. Cada fase cumple con un papel fundamental para garantizar que el trabajo sea riguroso, coherente y confiable. Gracias a este proceso desarrollamos habilidades clave como la lectura crítica, la capacidad de síntesis y el pensamiento analítico, lo que mejora notablemente nuestra forma de escribir y argumentar. Por eso, conocer y aplicar correctamente estas fases no solo ayuda a realizar investigaciones de calidad, sino que también fortalece nuestra redacción académica y profesional. Espero que haya sido de mucho agrado esta presentación de las fases de la monografía con lo que se hizo en cada fase con nuestro proyecto. Muchas gracias.